Good morning, everybody. Buenos días a todos. Welcome to Nueva Generación. Bienvenidos a Nueva Generación. I'm glad you all are here. Estoy contenta que todos estén aquí. And as you figured out, we have a bilingual service. Y como han visto, vamos a tener un servicio bilingüe. And we also have some special people here. También tenemos a gente especial que nos visita hoy. Savannah's here from Southern West University. Savannah de Southern West University. And she's going to teach the children today. Ella le va a enseñar a los niños hoy. She is in her second year and she wants to become a teacher one day. Va a su segundo año y quisiera ser maestra algún día. So let's give her a warm Nueva Generación welcome. Y also, I want to say a special welcome to Gabriel and his family, Maria Eugenia, Elizabeth. Hello. Una bienvenida a Gabriel y su familia. Welcome, everybody. Bienvenidos. It's so great to see you here. Es muy bueno verlos hoy. And Gabriel is going to give us will teach us today. Y Gabriel va a compartir la palabra con nosotros hoy. And we're going to continue our series on Nehemiah. Vamos a continuar nuestra serie de Nehemiah. And to open up, I will read Psalm 126. Y compartiremos Salmo 126. It's a psalm where we celebrate Zion, which is another word for Jerusalem. Es un salmo donde celebramos a Sion, la extensión de Jerusalén. Psalm 126. When the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dreamed. Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Restore our fortunes, Lord, like streams in the Negev. Those who sow with tears will reap with songs of joy. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them. Cántico de los peregrinos. Cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosos. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Si el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría, ahora el Señor haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. And this is a psalm that shows the joy that happened when they were able to go up to the temple. Y esto es un salmo que muestra la felicidad que pasó cuando pudieron regresar al templo. And we will today talk about this joy of being able to celebrate God. Y hoy hablaremos de la felicidad que tenemos en poder celebrar a Dios. And for this, I invite you to pray with me, and so we can set our hearts on God. Les invito a orar con nosotros para poder poner nuestros corazones en Dios. Oh Dios, muchas gracias para tu presencia aquí con nosotros. Gracias que tú eres en medio de nosotros con tu Espíritu Santo. We thank you for your presence. We thank you that you are just here and you surround us with your love and your joy. Yo pido por ellos que están en camino que tú los traigas aquí. Yo también pido por ellos que no podrían venir por razones de enfermedad o trabajo, que tú eres con ellos. And I just pray that you bless our time together. I pray that you open our hearts for your word. I pray that you touch us in a way that we will just leave this place with joy, with the joy of your joy. Fill our hearts with your joy so we can go out and spread this joy to others. Gracias para tu alegría. Yo pido que somos llenos de tu alegría, podemos salir aquí, ser gente que dan la alegría a los otros. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, amados hermanos. Good morning, brethren. Damos gracias a Dios por estar en este precioso lugar una vez más. We thank God to be in this precious place one more time. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes Give thanks to God for each and one of you. y por permitirnos celebrar una vez más. And to allow us to celebrate one more time. ¿Cuántos
en esta mañana están aquí para celebrar? How many of you this morning are here to celebrate? Levanten la mano los que están aquí para celebrar. ¿Sabía usted que la razón principal por la que nos reunimos Did you know that the main purpose of our reunion es para celebrar? is to celebrate? Si usted no se pone en esa disposición cada vez que viene a una reunión de estas, If you don't put yourself in that position every time we unite, usted no va a disfrutar estos tiempos. you will not enjoy these times. Cuando hacemos el plan de venir a un servicio, una reunión como esta, When we make the plan to come to one of these services, a reunion like this, debemos mentalizarnos, vamos a la iglesia, al lugar, a celebrar. we should prepare ourselves mentally. We're going to church to a place to unite and celebrate. Ahora hay muchas formas de celebrar, Now, there are a lot of ways to celebrate, con algunas expresiones físicas. with certain physical expressions. A veces lo hacemos cuando celebramos con comida, Sometimes we do it when we celebrate with food, o lo hacemos como hoy lo hemos hecho, cantando a nuestro Dios. or we do it as we did today by singing to God, praising the Lord. Y eso hemos venido esta mañana a celebrar. And that's why we've come here this morning to celebrate. El cristiano que no celebra The Christian who does not celebrate no inspira. does not inspire. Yo no estoy diciendo que el que no celebra está en pecado, I'm not saying the one that doesn't celebrate is living in sin, pero si usted quiere que otros conozcan a su Dios, but if you would like others to know your God, usted tiene que celebrar. you would need to celebrate. Y créanme que por eso a muchos, cuando han vivido sin Dios, And that's why many that have lived without God, hacen un balance they seem to balance cuando llegan a los pies de Cristo when they come to the Lord's feet, y dicen, no, yo creo que antes vivir sin Cristo la pasaba mejor. and they say, no, well, before coming to the Lord, I lived a better life. Y no es que en la vida cristiana no podamos celebrar, And it's not that in the Christian life we cannot celebrate, es que no hemos aprendido a celebrar. it's that we have not learned how to celebrate. Si antes, sin conocer a Cristo, celebrábamos, If before we knew Christ, we celebrated, pues con más razón, ahora que estamos en Cristo, deberíamos de celebrar. but now, even more reason that we know the Lord, we should celebrate. Pero muchas veces no celebramos But a lot of times we don't celebrate porque como que no hemos reconocido lo que Cristo o Dios ha hecho por nosotros, nuestro Dios. because at the moment we still have not recognized what the Lord has done for us in our lives. No hemos encendido ese agradecimiento en nuestro corazón. We have not ignited the appreciation, the feeling of appreciation in ourselves. Yo le pregunto, ¿usted tiene razones para agradecer a Dios por algo en su vida esta mañana? I ask you today, do you have reasons why you should appreciate the Lord this morning? ¿Cuántas razones? ¿Una, dos, tres, cuatro? ¿Cuántas razones How many tiene? reasons? One, two, Muchas, miles. Son tantas que ni las mencionamos. there's so many that we don't even mention. Deberíamos de celebrar We should celebrate cada año. every year. No solamente en aniversarios de la iglesia. Not just anniversaries of the church. No solamente en nuestros días de cumpleaños. Not just in our birthdays. No solamente el día del pastor celebrar aquí en la iglesia. Not just the day of the pastor here at the church. Cada vez que nos congregamos en un lugar como estos, deberíamos de celebrar. Every time that we come together in a place like this, it should be a celebration. En el libro de Nehemías, en la porción que vamos a leer en un momento, en Nehemías capítulo 8, versículo 9 al 18, es una porción bastante interesante. And what we're going to share today, Nehemiah 8, it's a very important part, an important lecture. Y vamos a leerlo, voy a tratar de leerlo en español todo, o vamos un versículo, ¿sí? Okay. We'll go back and forth. Nehemías capítulo 8, versículo 9, Nehemiah 8, verse 9. dice así la palabra de Dios: y Nehemías, el gobernador,
Y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Then Nehemiah the governor, Ezra the priest and the teacher of the law, and the Levites who were instructing the people said to them all, This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep, for all the people have been weeping as they listen to the words of the law. Versículo 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Verse 10, Nehemiah said, Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. The Levites calmed all the people, saying, Be still, for this is a holy day. Do not grieve. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar grande alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. On the second day of the month, the heads of all the families, along with the priests and the Levites, gathered around Ezra. Then all the people went away to eat and drink, to send portions of food, and to celebrate with great joy, because they now understood the words that had been made known to them. Y al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, al escriba, para entender las palabras de la ley. On the second day of the month, the heads of all the families, along with the priests and the Levites, gathered around Ezra, the teachers, to give attention to the words of the law. They found written in the law, which the Lord had commanded through Moses, that the Israelites were to live in the temporary shelters during the festivals of the seventh month, and that they should proclaim this word and spread it through their towns in Jerusalem. El verso 15. Que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. And that they should proclaim this word and spread throughout their towns and in Jerusalem. Go out into the hill country and bring back branches from olive and the wild olive trees, and from the myrtles, palms, and shade trees, to make them temporary shelters, as it is written. Verso 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. So the people went out and brought back branches and built themselves temporary shelters on their own roofs, in their courtyards, in the courts of their houses of God, and in the square by the water gate, and the one by the gate of Ephraim. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. The whole company that had returned from exile built temporary shelters and lived in them. From the days of Joshua, son of Nun, until that day, the Israelites had not celebrated it like this, and there was joy very great. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Day after day, from the first day to the last, Ezra reached from the book of the law of God. They celebrated the festivals for 7 days, and on the 8th day, in accordance with the regulation, there was an assembly. Quiero hablar de 3 ingredientes importantes para nosotros vivir y disfrutar una vida en Cristo. I want to talk about 3 main ingredients that are very important for us to live our lives in Christ. Y son bien importantes
porque si nosotros no entendemos la importancia de estos ingredientes, muy poco vamos a disfrutar de la vida cristiana. And they're very important. If we don't understand the importance of these ingredients, we will not be able to enjoy the Christian life. Vemos aquí en esta porción que acabamos de leer, en Nehemías capítulo 8, We see here in what we just read in the book of Nehemiah, una congregación, un grupo de personas que se habían reunido con un propósito. a reunion of people that had gathered together for a certain purpose. Y la razón que se había reunido era porque alguien iba a hacer una celebración. And the reason they had gathered is because somebody was going to celebrate. En esa congregación había grupos que algunos se conocían, otros no se conocían, otros era ya la tercera, cuarta vez que estaban en una congregación de este tipo. It was a congregation full of people that some knew each other, some didn't know each other, and they had gathered once again. Y había un grupo muy especial que sobresalía, y era un grupo que no había estado antes ahí. And there was a group of them that was a very special group. It was a group of people that had not been there before. Un grupo que había sido cautivo, había sido esclavizado. A group of people that were enslaved at one point, held captive, and they had returned to be with their, to unite with them. Recordemos que este tipo de reuniones se hacían, había gente que lo hacía cada cierto tiempo, de leer la ley del Señor, el libro del Señor, el libro de la ley. We remember that a lot of these reunions were to hold special account to read the Word of God. Había jóvenes, había adultos, había ancianos, There was youth and older men, and even older men, había una mezcla de personas, a mixture of people, todos israelitas. all Israelite. Dice la palabra que cuando se llegó el momento de que estaban todos congregados, había un hombre llamado Nehemías. The word tells us that when they all reunited, there was a man called Nehemiah, Era el líder, el gobernador, leader and governor, que tenía como propósito hacer la lectura y enseñar a estas personas acerca de este libro de la ley. They had a purpose to lecture and to show and teach everybody over the law of God. Por eso en el versículo 9 dice, Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. That's why he let them know that, he let all the town know, or all that had reunited, let them know that it was a holy day for the Lord. El propósito de Nehemías era claro, tenemos que enseñar a los que no saben lo que tenemos que celebrar. It was his purpose, Nehemiah's purpose, to use that day to show and to teach the Word of God. Dice la lectura aquí que entre esos grupos había gente que lloraba, It tells us here that there was people there that were crying. que gritaban, They would yell. que algunos de pronto estaban alegres, otros tristes. Some were at some points happy and others sad. Y Nehemías viendo ese cuadro, And Nehemiah's seeing them. dijo, un momento, vamos a ver, vamos a aclarar esto. He said, hold on, we're going to... Veo un cuadro aquí como que la gente hace algunas expresiones, pero no han entendido realmente el significado de esta reunión. I see people have gathered here and they're expressing themselves, but they haven't learned the purpose of this reunion. ¿Usted ha ido quizás a alguna celebración donde la gente va al evento, pero ni saben a qué van en sí, cuál es el propósito de la celebración? ¿Usted ha ido a un evento de eso? Have you gone to an event to where there's a purpose for an event and the people yet don't know what the purpose is? They just gather? Solamente van y atienden al evento, se sientan, ven lo que está pasando, pero no celebran. They go, they gather, they sit, but they don't know what's going on. They just sit. Se les hace hasta aburrido. They may even become bored. Y muchas veces sucede en nuestras reuniones de celebración que A nos lot of times hacemos. it happens in our own reunions. Muchos hasta se duermen
A lot of them even fall ¿Verdad? ¿Usted ha visto eso? Yo lo he visto. Aquí no pasa eso. Ojo que aquí no pasa eso, hermano. Aquí no pasa eso. Eso lo he visto en otros lugares. Well, I don't see it here, but I've seen it happen in other places. Porque usualmente esas personas que vienen a celebrar o son invitados para celebrar, la razón por la que no disfrutan, no entienden, se duermen, es porque no han entendido el propósito. A lot of times this happens because they haven't understood the purpose of the reunion. Por eso se les parece aburrido. That's why they think it's boring. Por eso no la pasan bien. That's why they can't enjoy themselves. 15, 30 minutos de celebración se les hace eterno. 15, 30 minutes feels like a lifelong time. Extremely long time. ¿Verdad? Pero cuando hemos entendido y comprendido el propósito de la reunión, But when we've understood the purpose of the reunion, aprendemos, we learn, entendemos we understand, y celebramos. and we celebrate. ¿Usted entiende el propósito de esta reunión esta mañana por lo cual usted está aquí? Do you all A ver. understand the purpose of this reunion? Bien. Yo no quiero ir a una celebración donde no sé lo que está pasando. I wouldn't want to go to a celebration where I don't know what's ¿Cómo se going siente on. cuando un amigo le dice o una amiga le dice, hey, vamos acá al cumpleaños de una persona? Hey, how does it feel when you're invited to go to a birthday party? El amigo cuando llega al lugar de celebración no lo presenta. Whenever you get to the birthday party, you're not introduced to the person celebrating their birthday. Usted no conoce ni a la persona que le están You celebrando. don't even know the person that's celebrating. La comida que están ofreciendo ahí no es la de su gusto. The food that they're giving out there is not even the food you like. Usted se sienta, nadie lo saluda, You sit down, nobody greets you, nadie le hace una plática. nobody comes and converses with you. Especialmente si es una celebración donde todas las personas no hablan el idioma que usted habla. Especially if you're in a celebration where everybody speaks a different language than you. ¿Cómo se siente? How do you feel? Hay buena comida, There's good food, hay una música que más o menos entiende usted. there's some alright music. Pero ¿cómo se siente? ¿La pasa bien? But how do you feel? Are you actually enjoying yourself? El amigo que lo invitó ni siquiera lo presentó. And then the person who invited you hasn't even introduced you to Yo anybody. quiero salir corriendo de ahí. I just want to run out of there. Quizá me quedo por respeto a mi amigo, a mi amiga que me invitó. I may stay just out of respect. Todo el mundo está celebrando, comiendo, hablando. Everybody's celebrating, talking, conversating, Y yo ahí pasándola lo más de mal. and me not enjoying myself at all. Eso sucede cuando nos reunimos y nos congregamos para celebrar y no entendemos lo que está pasando. That's what happens when we reunite or have a reunion and we don't know what's really going on. No disfrutamos, We do not enjoy, no aprendemos, we do not learn, no nos edificamos, we do not grow, no la pasamos bien. we do not have a good time. La hora que se duró la celebración me pareció eterna. The time that we spent there or spending there just seems like an eternally long time. Pero cuando sucede lo contrario, But when we're in a contrary role, usted va a una fiesta donde no conoce a nadie, you're in a party where you don't know anybody, cuando la misma festejado sale a recibirlo, when the same person or the actual person that's celebrating comes out and introduces themselves, lo presenta, le dice, bienvenido, no te conozco, pero vamos a celebrar, eres bienvenido a mi casa. comes out and welcomes you and tells you, I don't know you, but we're going to celebrate. Siéntete en libertad, come, bebe lo que tú quieras, este es el baño, esta es una sala aquí, siéntete en libertad de hacerlo. Sit down. Feel free to enjoy yourself, to eat, drink. Here's the bathroom, etc. Amigos, este es un nuevo amigo que viene aquí, conócanlo, se llama Gabriel, de México. Vamos a... Friends, this is a new friend here that we have. His name is Gabriel. Y vienen y hacen plática con usted y lo involucran. And they involve you. ¿Cómo se siente usted? How would you feel? Acogido, ¿verdad? Diferente. Different. La pasa bien. Usted se conecta con 2 o 3 personas You enjoy yourself. You connect yourself with 2 or 3 people. y hablan. And you talk and Y conversate. la pasa bien. And you have a good time. Sale con 2 o 3 amistades nuevas And you come out, you end up coming out with 2 or 3 more friends. y el cuadro es totalmente diferente. New friends. And the atmosphere is completely different. Usted ha entendido You've understood a qué fue a esa fiesta. what the purpose was of that celebration. ¿Cuál es el propósito de esa reunión? What the purpose was.
usted se sintió involucrado. You felt involved. Es por eso que muchos cristianos no la pasamos bien en los cultos de celebración. And this is why a lot of times us Christians do not enjoy ourselves in these types of celebrations. Venimos, nos sentamos, cantamos un par de cantos, escuchamos la palabra y es todo. We come, we sit, we sing a couple songs, and we just listen to what's said, and that's it. Oramos, cerramos los ojos porque vi que todos los cerraron, We pray, we close our eyes because we see everybody else did it, pero no sabemos qué es orar. but we don't know what prayer is. No sabemos lo que cuando alguien nos dice vamos a orar por usted. We don't know what it means when somebody says, "We're Solamente gonna pray." obedecemos las instrucciones. We just go along with the instructions. Pero asegúrese que usted no viene aquí a este lugar a solamente obedecer instrucciones que se dan aquí. But be assured that you do not only come here to be instructed on what to do. Que cuando usted venga a una reunión de estas, When you come to a reunion like this, usted tenga las cosas claras. that you have clear understanding of what's going on. Que usted venga aquí a celebrar That you come here to celebrate. el perdón que Dios le ha dado a su vida. Amen. A darle gracias. The forgiveness that the Lord has granted us. Que lo que ha hecho Dios por usted, That what the Lord has done for us. de haberle dado de su gracia, To have shared His grace with us. de su misericordia, His mercy. que usted sin merecerla, That you without earning it have received it. que sin usted ser merecedor de ese perdón, Without you having done anything to earn it. Dios le perdonó. God forgave you. Que todo lo que usted tiene, material, espiritual, bueno, es gracias a Dios. Everything you have physically and spiritual is thanks to God. Que el milagro que sucedió esta semana en su vida That the miracle that happened to you in your life, fue gracias a Dios. thanks to God. Que porque si usted vino a este lugar, That if you came to this place, es porque Dios quiere enseñarle su palabra. it's because God wants to teach you His word. Que porque si usted vino a este lugar, Because you came to this place, vino a aprender la palabra. you came to learn this word. Vino usted a darle gracias. You came to say thank you. Vino usted a cantar You came to sing, junto con otros hermanos. congregated with the rest of Usted your. empieza a comprender. Eso es el inicio solamente. You begin to understand. That's the beginning of understanding. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Are we understanding what's going on? ¿Estamos entendiendo para qué venimos? Do we understand why we're No venimos solamente a dar una ofrenda. We don't come here just to give our money. No quiero venir solamente porque me cae muy bien el hermano David. We don't come here just because we get along with somebody else. Yo no quiero solamente venir porque el ritmo de la alabanza me parece I don't bonito. want to just come because I enjoy the music. Yo no quiero venir solamente porque, ay, qué rico sentarse en las bancas, tan acolchonaditas. We don't just come just to enjoy sitting down in the comfortable places that we have to sit down. Eso es parte, This is part. pero lo principal But the principle es venir is to come y glorificar el nombre de Dios. and to glorify, Darle gracias a Dios. to give thanks to God. Decirle y expresarle que toda la gente lo escuche, que soy agradecido. To say and to express to everybody that you're appreciating. Que lo que yo tengo es gracias a Él. That what you have is thanks to Him. Que lo que yo soy, si alguien me admira por alguna virtud, es gracias a Dios. That if anybody sees that I have something, it's thanks to God. Que había empezado la semana desanimado, pero la cerré animado porque fue gracias a Dios. I might have started the week on the wrong foot, but closing it, it's thanks to God that I feel better. Que Él hizo la provisión de mi necesidad. That He came through with my necessities. Que Él sanó mi dolor. That He healed my pains. Que Él me dio alegría He brought me joy en medio del dolor. in the middle of my story. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Are we understanding? Tengamos las cosas claras. Pues eso es lo que Nehemías quería hacerle entender y comprender This is what Nehemiah was trying to let everybody know. al pueblo. The townsfolk. Un momento, dijo, primero comamos, bebamos y vamos a compartir de lo que vamos a He comer. said, hold on, first we'll eat and drink and then we'll share. Por eso en el versículo 10 dice, comamos grosuras, bebamos vino dulce, ojo, vino dulce, y envía porciones a los que no tienen que nada That's why we eat preparado. plentiful and drink of sweet wine or sweet drink and to share with those who haven't prepared. Porque día santo es a nuestro Dios, no entristezcáis, Because this is a holy day. Do not be grieved. porque el gozo del Señor es mi fortaleza.
because the joy of the Lord is my strength. ¿Sabe una de las cosas, amado hermano, que yo estoy aprendiendo? You know, one thing that it is I'm learning Es cada vez más a compartir. is to every time share more and more. Lo que Dios a usted le ha dado, What the Lord has given you, económico, financially, espiritual, spiritually, enseñanza, teachings, gozo, enjoyment, todo lo que Dios le ha dado, que usted reconoce que le ha dado, everything that the Lord has given you no solamente es para que usted lo disfrute, is not just for you to enjoy, es para que usted lo comparta. it's for you to share. Por eso Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir. That's why the book tells Por eso us nosotros muchas veces no that it is recibimos. to receive. That's why a lot of times we don't receive. Porque Dios nos da Because we receive y lo guardamos. and we put it away. Ah, esto es mío. That's mine. Talentos que Dios nos ha dado, los guardamos. Our spiritual gifts, we say they're ours. Esto es mío. It's mine. Sanidades que Dios nos ha dado. Healings. Usted no las puede compartir, pero puede dar testimonio de lo que Dios ha dado. Obviously, you can't share your healing, but you can give a testimony of what the Lord has done for you. Todo lo que usted reconoce que Dios le ha dado Everything that you recognize that the Lord has done for you es para que usted lo comparta. is for you to share. Dice que Él nos consuela para que consolemos, ¿quiénes? A otros. He gives us so that we may be able to share with others. Y la palabra que Dios nos ha dado And the words that the Lord gives us y que recibimos and that we receive no solamente es para guardar a nosotros, is not just for us corazón, in our hearts, sino para compartirla. it's to share with others. Y cuando hacemos eso, algo sucede. And when we do that, things happen. Hacían callar todo el pueblo diciendo, callad pues porque es día santo y no os entristezcáis, dijo Nehemías al pueblo. He calmed the town down and he told them this is not a day for grieving. Y dice que todo el pueblo, en el versículo 12, el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozarse de grande alegría porque había entendido la palabra que se les había enseñado. And we go back to verse 12. Then all the people went away to eat and drink, to send portions of food, and to celebrate with great joy, because now understood the words that had been made known to them. Entonces, el primer ingrediente es que celebrar So the first ingredient is to celebrate. cuando entendemos la palabra de When we Dios, understand the word of cuando entendemos el propósito de Dios, when we understand the purpose of God. cuando entendemos por qué Dios hace y permite las cosas, While we understand why God permits the things that happen, tenemos que celebrar. we need to celebrate. El segundo ingrediente es que tenemos que compartir. The second is that we need to share. Tenemos que compartir. We need to share. No tengamos miedo de compartir, Do not be afraid to share, especialmente en estos tiempos especially in times like que these. muchos nos limitan, We're very limited. que a veces cuando se trata de ayudar a alguien, lo pensamos dos veces. Every time we have an occurrence where it's time to help somebody, we think about it twice. No tengamos miedo de We compartir. should not be afraid to share. No tengamos miedo de usar las redes sociales para compartir. Do not be afraid to share on your social media the blessings that we've received. Porque cuando damos, recibimos. Because when we give, we receive. Cuando damos, Dios nos multiplica. When we give, God multiplies. Y el tercer ingrediente, And the third Es- ingredient concentrarnos is to concentrate. en lo que Dios nos ha revelado, que What hagamos. the Lord has revealed to us. Usted sabía, amado hermano, que muchas veces nosotros nos concentramos en la vida cristiana, nos concentramos en la vida eterna. Did you know that a lot of times that in what we concentrate in our Christian life, we concentrate in our eternal life. Y por eso nos desesperamos And that's why we become desperate. cuando las circunstancias se vuelven difíciles. When the circumstances become difficult, Hasta decimos, Señor, llévame. we even say, Lord, take me away. Oh, Señor, ya no aguanto esta situación, llévame. I cannot stand it anymore, Lord. Pull me O sea, out. estamos diciéndole, Señor, mátame. Almost saying, Lord, take my life. ¿Sí o no? True. Porque la circunstancia está tan difícil, Amen. el dolor, la necesidad. Because the circumstance is so difficult, your feelings, your emotions. Estamos concentrados en la vida eterna. Ya no quiero esto. Señor, llévame, mátame. We're focused on the eternal life and we just want to be taken away. Cuando Dios tiene todavía muchos planes para usted por hacer en esta tierra. When the Lord still has
a lot planned for you in your life. Nuestra concentración en esta tierra debería ser el servicio y la obediencia a Dios. What we focus on in this life should be the service of the Lord. Concentrarnos en hacer su voluntad. Focusing on doing His will. Concentrarnos en obedecer a Dios. Focusing on being obedient to the Lord. Que el trofeo de la vida eterna That the trophy of eternal life, lo vivamos el día que se llegue ese momento. we'll live it the day that it comes. Pero mientras estemos en esta But tierra, while we're here, nuestra concentración, our focus debería ser servir a Cristo should be to serve como Christ iglesia, like a church, como instrumento que somos. like the instruments that we Concentrémonos en eso. focus on that. Seamos realistas y Let's be real. abra su corazón. Let's open our hearts here. Usted le ha pedido al Señor, Señor, llévame. ¿Alguna vez le ha Has pedido? anybody asked the Lord, Lord, go ahead and take me? Como que si usted ya cumplió todo lo que Él ya le ha hecho. As Sí, if we've completed everything. no se that sienta the Lord mal, has yo done. lo he hecho. Don't feel bad. No I've se done it sienta mal, myself. yo lo he hecho. I've done it myself. Amen. Hallelujah. Y no lo hice ayer, lo he hecho hace años. I didn't do it yesterday, but I've done it for years. Y en estos años que Dios me ha permitido situaciones And these years that the Lord has put me through situations, que nos ha llevado a la prisión a compartir la palabra, that He's taken us to prison to share the word, que hemos compartido con otras personas que no conocían de Dios, that we've shared with other people that don't know Lord. yo dije, oh, el Señor todavía tenía planes para mí. See, the Lord still had plans for me. A veces actuamos así, And sometimes that's que como que ya terminé yo mi jornada, as if we're done with what we had to do. yo ya cumplí. We've completed our work. No, No. Pablo, Paul, aún siendo prisionero, still being a prisoner, hizo más en la prisión, ended up doing more in prison, escribiendo, writing, comunicándose, y talking. por eso ahora tenemos las cartas paulinas que tanto nos So we're han reading servido, the ¿verdad? epistles of Paul. Palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos que no, ya hasta aquí llegamos. And sometimes we think, oh, this is it. This is Hasta how aquí llegó lo que Dios quería que hiciera. We've gone as far as the Lord needs us. Y no. No, that's not the situation. Entonces, celebrar, So celebrate. compartir y concentrarnos, enfocarnos en hacer la voluntad de Dios. So sharing, celebrating, and focusing on what the Lord has for us to do. Entonces, Jeremías le dio instrucciones a estas personas y vamos a concentrarnos a celebrar y vamos a hacer este acto. So Nehemiah gives the people the instructions saying that we're going to focus on what we have to do here. Van a ir, van a salir, van a traer algunas ramas y ahí en el versículo 15 dice que les hizo saber y que pasara a pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo salid al monte, traer ramas de olivo silvestre y arrayán de palmera y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. And we go back to verse 15. And they should proclaim the word and spread it throughout their towns and in Jerusalem. Go out to the hill country and bring back branches from olive and wild olive trees and from the myrtles, palms and shade trees to make them temporary shelters, as it is written. Los que ya conocían la ley, el grupo de personas que ya conocían la ley, Those who already knew the law, pudieron haber dicho, Nehemías, nosotros ya sabemos hacer eso, ya lo hemos hecho antes. they could have said, oh, we already know. Oh, come on, solamente pasémosla bien aquí. Yeah, let's just go ahead and have a good time. We already know what we need to do. Pero la razón que Nehemías lo estaba haciendo era para enseñar a otros, But the reason that Nehemiah was doing it a las was nuevas to show generaciones que others, estaban ahí. to show the new generations. Porque había un grupo que había sido recién liberado de la cautividad. Because there was a group that had just came in from captivity. ¿Y qué pasó? Dice que todo el pueblo obedeció y fueron. And it says that the whole town obeyed and went. Y trajeron ramas, dice el verso 16, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. On verse 16, so the people went out and brought back branches and built themselves temporary shelters on their own roofs and in their courtyards and in the courts of the houses of God and into the square and by the water gate. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. And by the gate of Ephraim, and the company that had returned from exile built temporary shelters and lived in them. O sea que había un grupo que no había hecho ese rito antes. Había un grupo que no había hecho ese rito antes y era necesario que los que ya lo habían hecho le enseñaran. So there was a group that hadn't done this before, and what was necessary was for the ones that knew to teach that group.
Y la Biblia es bien clara y dice que la congregación de cautivos, And the Bible states clearly that the people of captivity, en el verso 16, y la congregación de cautivos vinieron e hicieron tabernáculos. they came and built tabernacles. O sea que dentro de este grupo de congregación de cautivos había un agradecimiento hacia In Dios. this group of captives, there was a feeling of gratefulness. Cuando usted mantiene vivo ese agradecimiento de lo que Dios ha hecho en su vida, When you keep that feeling alive of what God has done in your life, no es difícil obedecer. it is not easy to obey. Cuando usted está agradecido, recién agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, When you're very thankful for what the Lord has done in your life, usted busca qué hacer para el reino de Dios. for the kingdom of God. Muchas veces no lo hacemos, no hacemos nada nuevo por el reino de Dios, por el ministerio, A lot of times we don't do new things for the ministry porque se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, because we forget what the Lord has done for us, ¿verdad? right? Lo digo porque yo me ha pasado. I say it because it's happened to me. Y quizá ahorita usted esta mañana me ve animado en compartir esto, See, this morning you see me, I'm joyfully sharing this. y por algunos hermanos que no lo saben, vengo de un proceso, de una operación, una cirugía de un ojo. And for those of you who don't know, I just got out of surgery, eye surgery. Nunca me imaginé I never imagined tener una cirugía. having a surgery. Nunca había tenido una cirugía. I've never had a surgery. Hace 2 meses, para ser exacto, tuve mi primera cirugía 2 months, de un ojo. surgery in my eye. Con un problema, no veía I bien, have a problem, I cannot see right. y durante el proceso de tratamiento, And during the process of treatment, el doctor me dijo, tienes que, para arreglar ese problema, solamente cirugía, no hay medicina, tienes que the tener la only way to cirugía. fix that problem with your eye is surgery. There is no medicine. Me venían dando diferentes diagnósticos, They came giving me different hasta que diagnoses. un especialista me dijo, esta es la situación tuya, necesitas un trasplante de córnea. Until one of the surgeons finally came and told me that you need a transplant of your cornea. Así que, bienvenido a un proceso largo. He said, welcome to a long process. No va a ser fácil, It will not be easy. no va a ser imposible. It will not be impossible. Tenemos que buscar los recursos, We need to find the resources. tenemos que encontrar la córnea que se te va a ser trasplantada. We need to find the cornea that will be transplanted. Bienvenido a ensayar y practicar la paciencia. So, welcome to learning how to be patient. El día que se me dio ese diagnóstico, The day I received that diagnosis, yo recibí ese diagnóstico I received that y diagnosis. llegando y manejando desde el consultorio a la casa, And going from the doctors to home, yo tomé una decisión. I took a decision. Yo no voy a permitir que esta enfermedad apague el gozo de mi vida. I will not permit this disease in my eye to Yo recuerdo bring que down the joy of my life. Yo recuerdo que no estaba lejos el consultorio de la casa, unos 10 minutos máximo, Not too si far. no hay tráfico. Yo decidí, yo dije, Señor, el gozo de mi vida eres tú. Lord, within that commute of 10 minutes or so, I decided to let the Lord know that my joy comes from Him. Yo necesito mi ojo sanado, I need my eye, pero tampoco me voy a amargar but si I'm no not pasa going nada. to be angry if it doesn't heal. Cuando llegué a la casa, mi esposa me preguntó y le dije, When I got home, my wife El asked me, diagnóstico. and I told her the diagnosis. pude notar que ella se preocupó I noticed that she got y le worried, dije las palabras and I gave her the same que yo le he words dicho al Señor durante that I had given to el the Lord transcurso de la casa, del consultorio de la casa. in that commute. Le dije, hermano, yo he decidido ser feliz. I have decided to be happy. Yo no me voy a amargar. I'm not going to become angry Sí necesito sanidad en mi ojo, if I need a transplant of my eye. pero el gozo del Señor es mi The fortaleza. joy of the Lord is my strength. Quiero que sepan que he aprendido muchas cosas en este proceso que he Sure, pasado, no, I've learned a lot in this process. que fue de años. It was a years-long process. Número 1, muchas veces la actitud que tú tomas durante ese proceso es la que termina matando al paciente. A lot of times it's the attitude that's taken during that process that ends up actually killing the patient. No es la enfermedad, It's not the disease. es la actitud que tú permites It's the attitude that you permit y que el enemigo aprovecha and that the enemy takes advantage of para amargarte, to ruin your life, para desilusionarte, to give you bad thoughts, para entristecerte, to make you sad, para que te quejes contra Dios, for you to be angry with the Lord, para que no des gracias a Dios,
So you don't give thanks to the Lord, Y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas. and that's when the real problems start. Usted deje de darle gracias a Dios. If you stop giving thanks to Usted God, deje de reconocer lo que Dios ha hecho por su vida. stop recognizing what the Lord Y has usted done. está empezando a llenar su corazón de amargura. If you start to fill your heart with that anger, ¿Me está entendiendo? you understanding? Quiero reconocer esta mañana públicamente I want to recognize this morning y darle gracias a Dios and give thanks to the Lord por darme el gozo de su fortaleza. for giving me the joy, strength, Y todo esto que pasó and everything that happened me ha servido has served me a nivel personal on a personal level a valorar más mis órganos, to value more my organs, a darle gracias a Dios y creer todavía que Dios hace milagros. to thank God and to believe still that the Lord does miracles. Yo dije, no voy a dejarme amargar. So that I'm not going to let myself be Había angry. gente que venía y me decía, There were people that oh, ¿qué come tienes and en say, tu ojo? "Oh, what's wrong with your eye? Cuidado. Be careful." El vecino de un amigo, de una prima, de un cuñado que murió de eso. A neighbor of a friend or so and so died of that. Gente que ni ellos conocían, que quizás por allá vieron hasta en una película. And they didn't even know it's something that could have occurred in a movie or something. Yo solamente decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. All Nunca I could insulté a respond nadie. is the joy of the Lord is my No había strength. por qué. Nunca me enojé con nadie. No Never había got por angry at qué. anybody. Tenía tantas cosas que prepararme yo, suficientes. I had a lot of things to prepare. Solamente le decía, ore por mí. All I could say was pray for me. Y muchas personas oraron, hermanos, oraron por mí. And a lot of people ended up praying for me. Y Dios nos dio la victoria. And the Lord was victorious. Porque todo lo que uno hace en obediencia a Dios, And everything that one does in the obedience of the Lord, Dios nos gratifica. the Lord edifies it. El Señor me proveyó todos los gastos para esta cirugía, The Lord provided with everything I had to spend for that surgery, de miles de dólares, thousands of dollars. no cientos, de Not miles de hundreds, dólares. but thousands of dollars. Gentes, hermanos de la fe, que yo no conocía, People that I didn't even know vinieron y se manifestaron. came and manifested. Pero fue Dios poniéndolo en sus corazones. But it was the Lord putting it into their hearts. Hasta el momento, yo no he pagado un centavo directo. Up to the moment, I have not spent not one cent. Todo ha sido por la provisión divina. It all has been from the provision of the Lord. Porque es la actitud que tomamos ante las circunstancias lo que hace la diferencia. Because it's the attitude we take in those situations that makes the difference. Mucho cuidado cuando usted se queje por lo que Dios le está pasando, le está permitiendo pasar. Mucho Very cuidado. careful with the attitude you take when the Lord's putting you through things. He visto cristianos que se quejan, no con cristianos, con mundanos, acerca de lo que están pasando. I've seen Christians not get upset with other Christians, but with people of the world. No se quejen, alaben a Dios, alabemos a Dios. Do not be upset and praise the Lord. No le reclamemos a Dios, démosle gracias. Do not be angry at the Lord, but give Him thanks. No nos entristezcamos cuando vengamos a los servicios, celebremos y alabemos a nuestro Dios. Especially when we come and we congregate or reunite, we do it to celebrate the Lord. Porque el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Because the enemy has come to take and destroy. ¿Qué? Lo que Dios nos ha dado, el The gozo, things that the Lord que has es given, nuestra fortaleza which is the joy of the Lord y nuestra alegría. and our joy. Y en el versículo 17 dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. In verse 17, the whole company that had returned from exile built temporary shelters and lived in them from the days of Joshua, son of Nun, until that day. The Israelites had not celebrated it like this, and their joy was very great. O sea que esto que se tenía que hacer celebración de esta magnitud no se hacía por tiempo, porque ya se les había hecho algo como muy normal, el no hacerlo, a los ya, vamos a decirlo así, congregaciones antiguas, personas, familias viejas ya que tenían bastante tiempo pasando un proceso difícil, pero esta generación nueva, recién liberada, cautivada, Well, this, for a while, they had not celebrated like this, especially the newer people that had come. But they wanted, for this new generation, son los que vinieron e hicieron esa celebración posible. these new generations are the ones that actually partook in this new celebration. Por eso cada vez que haya uno nuevo en la congregación, un recién convertido, That's why if there's ever somebody new in the congregation, a new person introduced, acerquémosle a él, we should come close to them. hablemos con él, con We should talk ella, with them.
Una familia que llega que His no conoce a family, Dios. you know. Acérquese a ella, convivamos con ella y verá que usted agarra fuerza. And you see you'll get strength. En una ocasión yo le dije a un hermano que más de 60 años sirviendo al Señor, le dije yo, pastor, yo a usted nunca lo he escuchado quejarse de nada. At one point, coming close to somebody who had been with the Lord a long time, I talked to him and I said, I've never seen you be upset about something. Dígame cuál es su clave para que usted se mantenga así. I asked him, let me know what is the secret that you have to be able to uphold yourself like this. Me dijo, continuamente estoy buscando a alguien con quien compartir la palabra. He responded, continuously, I'm looking for somebody to share the word with. Y hay alguien que siempre que reciba al Señor Jesucristo me anima. And there's always somebody who in receiving the word of the Lord, it excites me. Cada vez que yo veo a alguien recibir a Jesús, me anima, me goza. Every time I see somebody receive the Lord, I become excited. Usted está triste, usted está desanimado, usted está Are you sad? como de pronto que necesita una nueva renovación en su fe. Do you feel like you need a renewal of your faith? Le aconsejo y le animo, comparta lo que usted sabe con otra persona. I ask you to share with what you know with other people. Siempre hay personas que están ahí. There's always people who Y need no le help. estoy diciendo que vaya y se pare en la esquina con un megáfono, And I'm not telling you to go out to the corner with a megaphone and start yelling, que vaya a la pulga y grite. or go out to the flea market or jocular and start yelling. Siempre alrededor de nosotros hay gente que puede necesitar. There's always somebody around us who can need this. Y muchas veces no solamente es que nosotros vengamos y hablemos la palabra. And a lot of times, all it takes is for us to come out and share the word. Cuando usted tiene el gozo del Señor y usted, en vez de quejarse, se alegra, When you have the joy of the Lord, and instead of being upset, you bring yourself to happiness, la gente lo ve. the people see it. Dice, wow. They say, wow. ¿Qué tiene la hermana Laurita que, aunque está con necesidades, pero está contenta? What's up with that brother? At the moment, he's with necessities, but at the same time, he's joyous. ¿Qué tiene la hermana María Eugenia que, aunque esté pasando enfermedades, está contenta? What's up with the brother that at the moment is going through certain situations, but at the same time, he's joyous? ¿Qué está pasando con el hermano David que, aunque no tiene trabajo, pero aún tiene para dar? ¿Cómo es eso? What's going on with the brother that at the instant he doesn't have a job, but still has leftover to give? ¿Qué tiene la hermana fulana que aunque no tiene, pero comparte? And with the other brother who doesn't have to give, but still gives. Estamos ahí predicando. That's what we are. Estamos ahí mandando el mensaje a la gente que no conoce de Dios. Giving us the word, sharing the word. Que Dios nos ayude. Lord bless you. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias por hacernos recordar estos tres ingredientes. Celebrar, compartir y concentrarnos, Señor, en tu voluntad. He descubierto, Señor, que cuando yo me enfoco, me concentro en hacer tu voluntad, en obedecerte, en vivir para ti, Señor, nace dentro de mí, se enciende dentro de mí ese deseo, Señor, de buscar, de agradarte. Esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos hace recordar tu palabra, Señor, y es un desafío para nosotros. Esta mañana, Señor, yo te pido por cualquiera de mis hermanos que esté pasando cualquier situación, que se haga tu voluntad en sus vidas, Señor, y que esa circunstancia que esté pasando, Señor, sea la manera que tú le estás enseñando tu amor. Danos ese gozo que es nuestra fortaleza. Danos esa alegría, Señor, que es nuestra fortaleza. El gozo de nuestra vida eres tú, Señor. Por eso cantamos aleluya. Por eso expresamos aleluya. Señor, bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Danos el gozo de tu salvación. Y que las naciones, los pueblos, Señor, que no te conocen, vean a través de nosotros, Señor, el Dios al cual servimos. Gracias te doy, Señor, por proveer nuestras necesidades, por darnos sin merecer, por atendernos sin merecer, Señor, tu gracia. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén.